días a todas y a todos. Muchísimas gracias al diputado provincial Leandro Busato por la posibilidad que podamos expresarnos en estos momentos que como joven me preocupa por sobremanera. Quisiera aportar dos reflexiones breves y sintéticas para la discusión que estamos teniendo. En primer lugar, yo no soy un técnico, soy estudiante de historia, no entiendo mucho de cuestiones legales y me preocupa la forma en que nosotros vamos a salir a comunicar a nuestro pueblo lo que está sucediendo con el empleo, lo que está sucediendo con el trabajo, lo que está sucediendo con las jubilaciones. Si nosotros salimos de manera técnica y a contar tecnicismos, el poder va a salir beneficiado. Nosotros no tenemos que ser la resistencia que el poder necesita. Tenemos que disputarle el sentido común al poder. Hoy, además de intentar destruir nuestro empleo, de destruir nuestro mercado interno, van a disputar el sentido de la idea de trabajo que nosotros tengamos. En ese sentido, planteamos desde la Juventud Peronista la discusión llevarla a lo más básico. ¿A qué entendemos por trabajo? ¿Entendemos que el trabajo es una forma de realización del ser humano, de alcanzar la dignidad que necesitamos? ¿O entendemos, como entiende la oligarquía, que hay que empezar a utilizar esta categoría sin miedo, que el trabajo es un costo? Así de sencillo tenemos que hablar a nuestro pueblo, sin grandes tecnicismos. O nuestro laburo sirve para darle de comer a nuestra familia, o vamos a dejar que sea devorado por empresarios glotones y avaros. Eso como un primer punto esencial a la hora de salir a comunicar. No caigamos en la trampa del tecnicismo, no caigamos en la trampa de las palabras difíciles. Hay que hablar con claridad y sencillez. En segundo lugar, quisiera aportar también una cuestión un poco internacional. Nosotros tenemos que contextualizar internacionalmente lo que estamos hablando. El laburo está siendo disputado a nivel internacional. Los pueblos se pelean por los puestos de trabajo. Y en ese sentido, me parece que hay que tener mucho cuidado con ese dogma de que si reducimos los salarios, como plantea el gobierno, vamos a alcanzar mejor competitividad. Miren, hace 5 o 6 años Estados Unidos empezó a producir petróleo de manera barata. Tienen energía a borbotones, se están autoabasteciendo y tienen el petróleo muy barato. Por eso China devaluó. Y además China, junto con otros países del sudeste asiático, tienen mano de obra en condiciones alarmantes si viviríamos ahí. $1 por hora pagan en los países asiáticos en promedio a la fuerza laboral. Entonces me pregunto, ¿nosotros vamos a competir contra el petróleo barato de Estados Unidos y la fuerza de trabajo de Oriente haciendo esto? Me pregunto si además de avaros los oligarcas son burros, porque no vamos a competir contra eso, porque nadie va a venir a invertir a un país que tiene destruido su mercado interno, porque nadie va a venir a invertir a un país donde gracias a Dios, su fuerza de trabajo es mejor pagada que en otros lugares, porque nadie va a venir a invertir a un país donde el petróleo todavía no alcanzó un desarrollo que pueda competir contra el petróleo norteamericano. Hay que tener cuidado con estas cosas. La oligarquía no puede afirmar de manera tan laxa que vamos a adquirir competitividad. Eso es un error y hay que marcarlo. En los lugares de discusión nuestros legisladores tienen que marcar estas cosas. Y por último y para cerrar, insistir con la idea de los anteriores oradores y oradoras, nosotros tenemos que alcanzar unidad. El laburo no debe ser algo defendido por un partido o por un movimiento en específico. Esto es una tarea de todos y de todas. Tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con nuestra dignidad. Entonces, insistamos a nuestros dirigentes en la unidad que debemos alcanzar para defender nuestras conquistas históricas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. Nosotros del Centro de Estudios Laborales, que lo componemos distintos delegados y trabajadores de distintos sindicatos, elaboramos
una crítica al proyecto de reforma laboral, que le voy a dejar en 2 copias a los diputados presentes, agradecerle la presencia y la invitación. Por ahí no quiero ser reiterativo con un montón de conceptos que ya se dijeron en lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas. De mi parte no soy historiador, pero sí, a diferencia del compañero que me antecedió, pero me gustaría hacer algunos paralelismos históricos. Nosotros este estudio lo hicimos abarcando un periodo histórico de unos 40 años. Partimos de la Ley de Contrato de Trabajo del año 1974. Todos sabemos que con la dictadura militar del 24 de marzo de 1976, a la dictadura militar le bastaron solamente 30 días para eliminar 25 artículos de esa ley, modificar 98 y modificar un 40% de esa ley de contrato de trabajo. El gobierno actual, en la última elección, nos dijo que no iba a haber ninguna reforma laboral que perjudique los derechos de los trabajadores, sino solo 5 días después distribuyó un proyecto de ley que tenía 145 artículos que atacan los derechos de los trabajadores. La dictadura militar no solo se limitó a reformar la ley de contrato de trabajo, sino que un año después, a quienes fueron sus autores, como dijo el doctor Zuckerman, Norberto Centeno, uno de los autores del anteproyecto, fue asesinado junto a otros abogados laboralistas en la ciudad de Mar del Plata, en lo que se conoce tristemente como la noche de las corbatas. Y este gobierno viene, desde que asumió, atacando a los jueces del trabajo, a los abogados laboralistas, y a los sindicatos y a todo lo que tenga olor a trabajador. Nosotros analizamos fundamentalmente, un poco en concordancia con lo que decía el doctor Martorana, el primer proyecto que el gobierno puso en la calle, que en ese proyecto habla de liberar, creo que recién lo dijeron, las fuerzas de la producción. Estos mismos conceptos estaban en el proyecto del año 76 cuando se reformó la ley de contrato de trabajo. Y además, este proyecto, que creo que nosotros ahora lo sacaron, el que mandaron al Senado, pero creemos que esta es una lucha cultural, porque en el primer proyecto, que es lo que verdaderamente piensan ellos, además cambiaron el concepto de trabajo, ya no como relación de dependencia, para eso es el derecho del trabajo, para regular la relación de dependencia, sino que ellos ponían que el derecho del trabajo, ¿sí?, es la labor de colaboración entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Para quienes venimos de muchas empresas grandes como en la que yo trabajo, a nosotros los empresarios en las intranet, en las comunicaciones que nos hacen, no nos llaman trabajadores, sino que nos llaman colaboradores. Creo que esto es una pelea cultural. Nos están sacando la clase trabajadora a la cual pertenecemos. Y en este último proyecto que ingresó, como era tan burdo, el Gobierno Nacional incorporó terminología de la OIT que dice que esto va a ser un diálogo social tripartito, que estamos de acuerdo con el diálogo social tripartito. Ahora no sabemos por qué le pusieron diálogo social fecundo. Y permítanme dudar, y con esto termino, del diálogo social fecundo con el cual el Gobierno Nacional nos quiere vender, porque durante todo este año tuvimos un conflicto nacional docente donde el Gobierno Nacional no priorizó en ningún momento el diálogo social. Y yo, que pertenezco al gremio bancario, nosotros tuvimos una paritaria en diciembre del año pasado que de alguna manera fijaba un piso para todos los otros gremios con un aumento salarial. Esa paritaria nacional bancaria la firmamos con las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales son las grandes cámaras empresariales, ¿sí?, firmada en la oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de la Nación las desconoció y le inició juicio político a los jueces que fallaron a favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a los que con paciencia se han quedado hasta esta hora a escuchar. Creo que ya va promediando un poco las interpelaciones, las intervenciones, perdón,
y creo que podemos ir teniendo un parámetro de quienes estamos acá y en qué lugar estamos. No obstante, quiero felicitar y agradecer a la Cámara de Diputados, a todos los diputados, porque creo que hubo mucha coincidencia en el tema de tener esta reunión, que no es una audiencia pública, o sea, los que tienen la iniciativa y los que la acompañan. Y tengo que decir que también aprovecho el momento, ya que no voy a abundar en cuestiones técnicas, como decía Fulini, porque ya hubo suficiente, aprovecho a celebrar el hecho de que la provincia de Santa Fe tiene una herramienta para las audiencias públicas. Y justamente fue uno de los últimos decretos del exgobernador Antonio Bonfatti, el 4174, que modificó el 10.204 y que en realidad podría darle otra jerarquía a los debates públicos que tenemos que dar sobre las políticas públicas. Entendemos que no hay que olvidar que tenemos esa herramienta, porque en realidad, esto sí lo quiero decir, tenemos, los que estamos aquí, un compromiso con el campo popular, tenemos un compromiso con los derechos colectivos. Es evidente que a lo largo de las intervenciones se ha podido sacar un denominador común en una gran cantidad de temas, y es notable que cuando tenemos que salir a la calle, agarrar un micrófono, hablar públicamente, los que terminan siendo beneficiados de los ajustes trabajan a oscuras y no se animan a defender a viva voz en un micrófono las cosas que escondidos y de noche sacan en las resoluciones, decretos y leyes provinciales y nacionales. Por lo tanto, es una desinteligencia bastante importante de nuestra parte cederle a la derecha nacional y provincial el hecho de que no discutan públicamente. Si ellos no se animan a discutir públicamente y a defender con todas las letras las políticas públicas que quieren llevar adelante, que son siempre de ajuste, nosotros deberíamos aprovechar esa debilidad para generar estos mecanismos y que vengan a discutir de cara a la sociedad las cosas que piensan. Por eso digo, rescatemos el trabajo del gobernador Antonio Bonfatti cuando sancionó la 4174, Ley de Procedimiento Administrativo, derogando una vieja ley, la 10.204, donde incorporó la audiencia pública, donde incorporó el derecho a la defensa de los intereses colectivos y no solo individuales cuando se trata de cuestiones administrativas. Pero usémosla. Defenderla es ponerla en ejecución. Nosotros, la verdad, no queremos ya entrar en cuestiones técnicas, coincidimos en esto, sobre todo cuando, tomando las normas que están en discusión, se habla de, por ejemplo, hay una que tiene un título, la laboral, habla de lucha contra la evasión. Y en uno de los primeros artículos condona deuda. ¿Qué debate? Habla de consenso fiscal. Primero era pacto, ahora consenso. Y apretaron a todos y cada uno de los gobernadores, intendentes, diputados para firmar un consenso. ¿Qué debate nos queda ahí? ¿Qué hay que aclarar? ¿Qué hay que aclarar si le ponen consenso y todos somos... Es más, a confesión de parte, relevo de prueba. Estuve en la audiencia del Consejo Económico y Social donde no menos de 6 veces tanto el gobernador de la provincia, Miguel Lifchi, como nuestro ministro de Hacienda, Gonzalo Saglione, advirtió que si no hacían tal cosa, no venía lo de ganancia. Si no hacían tal cosa, no te pagamos la deuda. Si no hacemos tal otra, no se cumple el fallo. Eso es extorsión. En mi barrio se llama extorsión. Entonces, consenso. ¿Qué debate corresponde hacer técnico, político de esto? Si siguiéramos, podríamos decir, en un momento hablan de lucha contra la desocupación y lo escriben. Y aumentan la edad jubilatoria. Explíquenme cómo van a luchar contra la desocupación si el rango de compañeros que estamos en condiciones de jubilarnos dentro de 3 años nos vamos a jubilar dentro de 13. No se puede, es falso, es mentira, es sencillo. Y podríamos seguir. Hablan de movilidad, dicen que van a discutir una movilidad y reconocen que van a agarrar 110 palos. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la movilidad? Va a ser peor, evidentemente. Entonces, la verdad, en cuestiones técnicas nosotros deberíamos ya superar estas discusiones y avanzar en otra dirección que tiene que ver con lo político. Esto es una sola cosa. La reforma previsional, laboral, tributaria, son una sola cosa con el consenso fiscal. No tenemos que permitir que en esta provincia se diferencie una cosa de la otra. El consenso fiscal son la base para avanzar sobre las otras reformas y la contienen. Es la expresión territorial de la reforma regresiva y del ajuste que se quiere hacer a nivel nacional. Y cierro porque no me gusta esto de terminar hablando con el volumen más bajo.
reivindico el trabajo del MOS, reivindico la unidad de los trabajadores, somos parte, ese es el camino, hay suficientes denominadores comunes y dejamos de mirar para atrás y miramos para adelante lo que está en pelea. Y esto también lo pido a los partidos populares y a los partidos progresistas de nuestra provincia, que evidentemente deberían también seguir este camino, tengo voz de maestro, deberían seguir este camino de la unidad y de la lucha, porque en realidad todos sabemos que hoy es difícil ubicarse en la situación actual con la hegemonía mediática que hay y con las presiones de las corporaciones que hay. Pero deberían recordar la clase política y todos los trabajadores y todas las organizaciones sindicales en qué lugar quedaron de la historia. Los Triaca, en qué lugar quedaron en la historia. Los que gobernaron en la dictadura, en qué lugar quedaron en la historia. Los de la fusiladora. Si quieren quedar en ese lugar, quédense en sus bancas discutiendo el ajuste. Si quieren ser otra cosa, salgamos a la lucha en unidad sindical y desde todos los sectores políticos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia en el estrado del diputado Miguel Ángel Solís, que nos acompaña en este trayecto. Muchas gracias por la invitación. Me voy a referir lo más rápido posible al tema previsional en particular, a la reforma previsional. En mi doble carácter de ciudadano y de ex defensor del pueblo, porque creo que en ese sentido me invitaron, decir que esto me parece que se puede tomar desde dos puntos de vista, de uno que tiene que ver con el impacto económico-social y con el que tiene que ver con los aspectos institucionales y jurídicos. En los dos aspectos el proyecto avanza sobre derechos y valores esenciales de los ciudadanos y sobre el sistema de convivencia en el que nos encontramos como sociedad nacional. La descarada quita que se produciría sobre los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares se cuentan en alrededor de 17 millones y constituye claramente un avance más hacia una sociedad más injusta y desigual. El 13 de noviembre recibí un comunicado de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que en su último párrafo decía: consideramos, todos los defensores del pueblo de la República Argentina, consideramos que cualquier intento de regulación que reduzca los beneficios alcanzados por la ley de movilidad jubilatoria actual significa vulnerar la protección y habilitación de las personas mayores como titulares de derechos humanos legítimamente reconocidos por nuestra Constitución y el derecho internacional. Para quienes no lo sepan, ATPRA nuclea a defensores provinciales y municipales de todo el país que provienen de distintos sectores políticos e institucionales, que sin embargo en esto han coincidido. Llama la atención, por lo tanto, la confluencia de opiniones de distintos sectores de la sociedad, aún de muchos que adhieren a este proyecto nacional. Esto denota los límites que tiene nuestra sociedad frente al atropello en las condiciones de vida de la parte más vulnerable de la sociedad, los niños y los ancianos o los adultos mayores. Quizá por ello la declaración de los defensores se refiere a la vulneración de derechos humanos legítimamente reconocidos, de la misma manera que en su momento lo hizo con los aumentos de servicios de gas y energía eléctrica. La sociedad argentina, a mi juicio, no está dispuesta a aceptar un mayor empobrecimiento y por ello, si se aprueba, a mi juicio, esto constituye una bisagra en el proceso que se inició el 10 de diciembre de 2015. En segundo lugar, y referido a la violación al orden jurídico y constitucional, cuando el proyecto aplica retroactivamente la ley y aún más profundamente en todos los aspectos que remarcó Roberto Zuckerman en su alocución, evidentemente se está violando el orden constitucional y el Estado de Derecho. Cuando el Ejecutivo Nacional, en una de sus primeras medidas, firmó un decreto que nombraba a los 2 jueces de la Corte y modificaba la ley de medios de comunicación audiovisual, en ese momento, como defensor del pueblo, salí con un artículo publicado en muchos de los medios más importantes de la provincia, advirtiendo sobre la necesidad de salir en la defensa del Estado de Derecho, porque me imaginaba
que si en ese momento se animaban a tomar semejante determinación, lo que podía venir iba a ser peor. No me equivoqué. Tomaron medidas por decreto tales como el incluir, violando la ley, el blanqueo, la posibilidad del blanqueo de los familiares de los funcionarios. Y hacia fines de 2016 se modificó por decreto la ley de tierras rurales y volvió más laxa las restricciones a la venta de campos para extranjeros. En ese momento también los defensores nos expedimos en un plenario. En definitiva, la injusticia social y la violación del orden jurídico van de la mano en este proyecto. No es probable que no pueda haber la primera sin la segunda. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, reitero también las gracias por quedarse hasta el final y poder escucharnos, ¿no?, entre todos, que es creo lo fundamental. Haciéndome eco en lo que planteaban algunos compañeros y algunas compañeras anteriormente, me parece fundamental recalcar a contrapelo de lo que viene sucediendo a nivel nacional esta porosidad que se ve hoy en términos institucionales de cara a la sociedad y sobre todo la posibilidad de poder plantear cuestiones que tienen que ver con lo que lo que decían anteriormente o lo que se llama la reforma, pero creo firmemente que hay que esta cuestión analizarla en términos globales y no en términos particulares. Creo que hay que hacer un análisis mundial de la situación, como bien planteaban algunos oradores anteriormente. Esto no se puede tomar o no se puede reflexionar sobre la situación de manera aislada, sino que creo firmemente que se responde a un programa mundial, que es la derecha internacional, empatizada con los poderes financieros, y creo que el Estado Nacional argentino hoy lo que intenta hacer es volcar ese programa mundial, obviamente en contra de los sectores más desprotegidos, los sectores más vulnerados. Así que en sintonía con lo que planteaba anteriormente, quiero dejar en claro que esto es un problema netamente político, si bien hay algunas cuestiones técnicas que creo que no es hoy al menos importante perder el tiempo en analizar detalladamente. Lo vimos ayer en algunos debates en el Poder Legislativo, donde los proyectos habían sido, o donde ni siquiera se había dado el tiempo para poder analizar concretamente cuáles eran los objetivos concretos que persigue el gobierno con estas reformas. Particularmente, y me quiero detener en lo que hace a la provincia de Santa Fe, y quiero expresamente manifestar la posición de la provincia a través del gobernador Lifchi, que de alguna manera dejó entrever de que estaría brindándose para el consenso, para el pacto fiscal. Creo que es necesario que los legisladores hagan o cumplan su razón de ser, que es proteger y defender los intereses del pueblo santafesino, y que no acompañen expresamente este consenso. Creo que hay que proteger firmemente, sobre todo en esta etapa, los derechos de todos los santafesinos. Y particularmente, y hablando sí ahora, interiorizándome en lo que es la reforma previsional, por tomar un ejemplo o una de las medidas o un detalle, es que esa medida opcional de que se pueden jubilar después de los 65 años, eso implicaría que, porque el haber mínimo inicial es mucho, está por debajo o ni siquiera garantiza un piso de dignidad, eso obviamente obligaría a que el opcional se convierta en algo prácticamente que no tenga otra opción. Y acá hago hincapié en lo que hay que analizar hoy. Creo que hay un montón, en Santa Fe sobre todo, hay muchos jóvenes entre 18 y 30 años que están excluidos del sistema laboral, que no tienen la posibilidad de tener un trabajo formal, y creo que con esta medida particularmente profundizaría esa exclusión, porque también quiero decir que esto no es recaudar, o el Estado no recauda para invertir en educación, en trabajo, sino lo que hace es claramente transferir al sector financiero, transferir a las grandes corporaciones. Es lo que caracteriza a este gobierno nacional. Particularmente eso, y bueno, volver a agradecer por la posibilidad para discutir, y que me gustaría
dejar o terminar con una frase de un pensador nacional que es Scalabrini Ortiz, que plantea que todo lo que no está legislado taxativamente o expresamente se legisla en favor del más fuerte, y creo que nuestra tarea es tratar de unirnos en que en esta etapa, o que no inauguremos esta nueva etapa donde también lo que se legisle sea en favor del más poderoso o del más fuerte. Creo que entre todos podemos frenar este nuevo proceso político nacional si nos ponemos todos en unidad y en defensa, sobre todo firmemente, de los sectores populares. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los legisladores por este espacio. Claramente, para no repetirme también con mis compañeros y con todos ustedes, estamos convencidos de que estas reformas no son reformas, sino son ajustes, pero fundamentalmente decirlo desde un lugar que nos tocó históricamente como clase trabajadora disputar en estos últimos años, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Decir claramente que esta reforma laboral viola absolutamente lo que es el principio de progresividad y tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros hemos trabajado como clase trabajadora buscando mejorar nuestros derechos. Decirlo claramente, en esta provincia nosotros, además de las paritarias, además de la estabilidad laboral, hemos hecho una disputa enorme que la consecuencia o el objetivo final fue la ley 12913, la del comité mixto. Una ley que en su momento vino a reparar la cantidad de trabajadores y operarios que en el mundo del trabajo, no solamente en esta provincia, sino también decirlo en el país, morían por accidentes laborales o sufrían enfermedades laborales. Poder como trabajadores disputar en el Estado provincial, tanto con la patronal del Estado como con el patrón a nivel privado, las condiciones de trabajo, es un principio de progresividad. Y claramente esta reforma laboral va en contra de esos principios. Esta reforma laboral plantea una regresividad enorme en los derechos de los trabajadores. Cuando habla del banco de horas, cuando habla de aumentar la jornada laboral, cuando habla fundamentalmente que si te voy a echar, ya hay un fondo que vos vas a autogestionar como trabajador, porque cuando te despida, vos mismo vas a pagar tu despido. Cuando fundamentalmente habla también de lo que tiene que ver con lo previsional, cuando tenés la posibilidad, según la reforma previsional, de jubilarte a los 70 años. No voy a hablar de educación, lo que implica para una docente de nivel inicial de la sala de 3 años trabajar hasta los 70 años. Digo, en esta lógica estamos convencidos de que como clase trabajadora hemos peleado muchísimo para lograr los derechos que hemos conquistado en estos últimos años y que claramente esta reforma laboral va en contra de esos derechos. Queremos decir fundamentalmente, como le decían mis compañeros, esta noche estamos marchando al Congreso para decirle no a la reforma previsional, para decirle no a la reforma laboral, para decirle a nuestros legisladores que van a tener que discutir en esta legislatura el pacto fiscal, que eso implica un ajuste en todo lo que tiene que ver en el Estado. Nosotros soñamos con mejores escuelas, nosotros soñamos con más cargos para la escuela pública, nosotros soñamos con la clase trabajadora y con los pibes en la escuela pública en una escuela de calidad. También decir que hemos peleado muchísimo como CTA para lograr derechos que tienen que ver con las asignaciones universales por hijo, que tiene que ver con las asignaciones para mayores de 65 años, que ha sido dinero que ha llegado a esta provincia a partir de la lucha de la clase trabajadora y que obviamente en un Estado que era un Estado inclusivo, que era un Estado que garantizaba la progresividad en términos de derechos laborales y sociales y humanos en esta provincia, en este país, logramos bajar esas banderas para que sean derechos conquistados. Nosotros estamos dispuestos a seguir peleando para que estos derechos sigan vigentes en este país. Y vamos a mirar ya solamente
la mitad del vaso lleno. No estamos diciendo que vamos a llenar la otra mitad, porque también tenemos los pies sobre la tierra y sabemos en qué contexto estamos disputando y contra quién estamos disputando. Contra los poderes fácticos, porque si hay algo que ha hecho este gobierno nacional es favorecer a los poderes fácticos. ¿Cómo puede ser que en este país se pague el déficit y se pague lo que se le quitó a la renta minera, lo que se quitó, lo que se les devolvió, mejor dicho, a los poderes económicos, tanto a los del campo, a los agroindustria, como también a las mineras? ¿Cómo puede ser que ese dinero salga de los jubilados y de los niños? Nosotros, como clase trabajadora, estamos dispuestos a seguir peleando para que los derechos de nuestra sociedad y de los que menos tienen sigan vigentes. Y decimos esto claramente. Lo que hoy estamos planteando, que es un apéndice de la sociedad, de la clase trabajadora, creemos que sea vinculante en lo que ustedes como legisladores puedan discutir con sus legisladores nacionales. Y a los que no están, porque miran para otro lado y que viven en esta ciudad, los vamos a seguir a donde sea para apuntarlos con el dedo cuando levanten la mano en contra de todos los trabajadores y fundamentalmente en contra de los jubilados y de nuestros niños en esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero queremos saludar y celebrar esta iniciativa de los diputados Rubeo, del diputado Leandro Busato, también agradecer al presidente de la Cámara, al diputado Antonio Bonfatti, por esta instancia, que nos parece que es fundamental dar estos debates de cara a la sociedad y que se pueda expresar todos los actores sociales, no como ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, que justamente un tema tan central como este, que afecta a 17 millones de argentinos, se quiere restringir y no se deja participar específicamente a aquellos a quienes más los está afectando, es decir, a los propios jubilados, a los propios trabajadores que a través de sus asignaciones familiares están también siendo afectados por esta medida. Los trabajadores de prensa de Santa Fe formamos parte del 1,5 millones de santafesinos que van a ser afectados por esta medida. Alrededor de 8.000, 9.000 millones de pesos vamos a aportar 1,5 millones, casi la mitad de la población total de la provincia de Santa Fe está siendo afectada por estas medidas que entre gallos y medianoche se quieren aprobar. Ahora están diciendo que están con la sesión prevista para el día de mañana. Entonces, como trabajadores de prensa, nosotros formamos parte de ese 1,5 millones de santafesinos que va a ser afectado por esta reforma previsional que afecta, por un lado, primero a los jubilados, pero también a los trabajadores activos a través de las asignaciones familiares y también al resto de familias que cobran la asignación universal por hijo. Específicamente, en el caso de la reforma laboral, de la precarización laboral, los trabajadores de prensa vamos a ser afectados por esto que, bueno, hoy al comienzo describía muy bien el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, cuando decía que esta figura del trabajador autónomo que se quiere aprobar significa el fin de la relación de dependencia de los trabajadores formales en este país. Y particularmente en los medios de comunicación, abrir la puerta a que los empresarios de medios puedan implementar esta figura del trabajador autónomo significará directamente, lisa y llanamente, el reemplazo de los actuales periodistas, de los actuales trabajadores en relación de dependencia, por monotributistas legalizados, ¿no? Es decir, lo que actualmente es fraude laboral y es ilegal, pasaría a ser legal. Lo que significa esto en términos de calidad de la información y de calidad del periodismo está a la vista, digamos. Aquel trabajador que, por supuesto, no tiene ninguna posibilidad de defensa frente a un despido arbitrario, frente a la presión de aquellos que quieren ocultar cosas y que cuando se publique algo que afecte a algún interés, ¿cuál va a ser la defensa que van a tener los periodistas, los trabajadores de prensa? Ninguna. Entonces, esto no solamente nos afecta a los propios trabajadores de prensa, que van a dejar de ser trabajadores con derecho, es decir, trabajadores que tienen un salario, que tienen una obra social, que tienen derecho a licencias. Lo que vamos a tener además es un empeoramiento, un agravamiento fundamental de la falta de libertad de expresión
y una precarización del trabajo y del periodismo, con lo cual habrá menos calidad informativa para la gente, menos calidad del periodismo, cosa que ya lamentablemente hoy estamos viendo. Ese proceso que hoy estamos viendo se va a incrementar fundamentalmente, diría yo, con esta figura del trabajador autónomo que se quiere autorizar ahora. Y además, con esta otra figura que se termina la solidaridad entre las empresas tercerizadas, con lo cual pequeñas productoras que generalmente no tienen respaldo, muchas veces son simplemente una forma también de encubrir una relación fraudulenta, también se elimina esa posibilidad de reclamarle a la empresa principal, lo que también va a significar el final de la relación de dependencia y de la calidad del periodismo, o un incremento del empeoramiento de las actuales condiciones de trabajo en los medios de comunicación. En general, por lo que hemos escuchado, estamos de acuerdo con el diagnóstico, por lo menos diría yo el 90% de los que hemos estado acá. Ahora nos parece que también, además del diagnóstico, es la hora de pasar a la acción. Dentro del movimiento obrero santafesino, que nosotros también conformamos, estamos dando señales en ese sentido. Tenemos que ser capaces de unir no solamente el movimiento sindical, sino también a todos los sectores políticos del campo popular, porque si seguimos divididos, nos vencen a todos. Gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Muchas gracias a Leandro Busato por ser uno de los autores, junto a Luis Rubeo y al presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, que propuso en esta casa de resonancia, digamos, ¿no?, de lo que le pasa a la sociedad, abrirla para que tanto los trabajadores, las asociaciones, los profesionales, las multisectoriales, las organizaciones, nos expresemos. Y algo de lo que un poco voy a venir a trasladar es una preocupación que empezamos a sentir por parte de lo que es la Cátedra del Trabajo, que se conformó porque veíamos y advertíamos que este proyecto que hoy gobierna, yo diría casi una comunidad de negocios, vino a poner en discusión qué sociedad queremos. Nosotros, si estamos acá, es porque justamente se llegó a mucho, se llegó a poner en discusión lo que es el proyecto de vida de cada uno y de cada una, que es el trabajo. Acá se habló del trabajo desde la percepción de un ingreso, del trabajo como un derecho, pero lo que queremos resaltar es que el trabajo para nosotros es un valor. El trabajo es un valor porque permite la integración social de una comunidad. Hoy lo que está en disputa es la integración en una comunidad. Hoy lo que está en disputa es si queremos una sociedad en la cual podamos convivir, si queremos una comunidad realmente, o si vamos a ser insensibles con nuestros adultos mayores que la están pasando muy mal, o si vamos a naturalizar que haya cada vez más pobres y más excluidos, y vamos a convivir casi con anestesia con la desigualdad. Nosotros no podemos poner en discusión al trabajo como valor en nuestra sociedad, porque es lo que nos ha sostenido, a diferencia de otros países en Latinoamérica. Nosotros creemos y vamos a hacer un esfuerzo profundo, no solamente todos los trabajadores, sino también de poner la discusión del trabajo en todos los ámbitos. Tiene que estar acá en la legislatura, tiene que estar en nuestras casas de estudio, tiene que estar en la calle, pero no tiene que salirse de la agenda política, porque si nos han derrotado con el terrorismo laboral que aplicaron en los 90, fue porque la discusión al proyecto político que había era desde el republicanismo, desde el discurso de la corrupción, pero no desde el modelo económico y social que se tenía y que se estaba aplicando, que dejaba cada vez más caídos del sistema. No lo podemos permitir, eso generó generaciones diezmadas, y la mía particularmente no solamente tiene el problema de que no va a poder acceder al trabajo con esta nueva reforma, sino que también que los jóvenes tienen que vérselas con el desafío de tener que llegar al primer empleo. Y esta reforma propone que las prácticas o pasantías para los jóvenes puedan no ser remuneradas, por lo cual las rechazamos a todas las reformas porque son indignas. Eso es lo que tenemos que decir. Es indigno que se metan con el trabajo y con la comida de los argentinos. No podemos permitir eso, y hoy está en juego
qué modelo de democracia queremos. Nosotros queremos un modelo de democracia social, no alcanza con el voto. Si una persona no se puede desarrollar en su comunidad, se va a sentir excluida, por más que pueda ir a votar. Esta reforma podrá ser legal, podrán levantar la mano a los legisladores, podrán aprobarla, aún cerrando las puertas del Congreso, pero no va a ser legítima, porque acá hay un rechazo profundo, en la calle hay un rechazo profundo, y no hay ningún sector de la sociedad, en su amplia mayoría, que avale este ajuste. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al diputado Busato, al diputado Rubeo, al presidente de la Cámara y a los demás legisladores que están aquí por invitar al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe para poder participar de esta jornada y poder conocer y escuchar de primera mano cuál es la opinión de los distintos sectores de la sociedad respecto de los temas que se están tratando aquí. Las dos personas que estamos hoy acá somos jueces laborales. Yo de un juzgado de primera instancia de Rosario, el doctor es juez de cámara de Rafaela con competencia laboral. Y saben ustedes que nosotros tenemos prohibido emitir opiniones personales, porque luego cuando nos toque resolver los casos que se nos presenten, esto puede ser tomado como un prejuzgamiento. Pero sí queremos decirles, porque esto sí podemos y debemos y queremos decírselos, que los trabajadores de la provincia de Santa Fe pueden estar tranquilos. Nosotros, los jueces laborales, hemos jurado la Constitución. Sabemos perfectamente que debemos ser imparciales y lo somos, pero de ninguna manera neutrales, porque nosotros tenemos una manda constitucional que antes se leyó aquí, la del artículo 14 bis. Tenemos la manda de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que tienen, como también se dijo aquí, el principio de progresividad que nos impide tolerar regresiones en cuanto a los derechos de los trabajadores. Y además, como también se dijo aquí, nosotros estamos seguros que hoy, que el ojo está puesto en la justicia laboral, y no por casualidad creemos, y se habla de los altísimos índices de litigiosidad, que son ciertos, pero no por las razones que se dan, sí estamos convencidos que de sancionarse este tipo de leyes, esto va a crecer exponencialmente y va a haber, ahora sí, un desborde y un caos judicial, porque no vamos a poder abarcar la cantidad de planteos que van a venir a nuestras manos. Por último, y antes de dejarlo al doctor Román, creo que es un ámbito apropiado porque todos lo han conocido y los miembros del Poder Judicial hemos sufrido una gran pérdida hace una semana y quisiera rendirle un homenaje en este lugar a un gran dirigente de los trabajadores judiciales de Santa Fe, que seguro estaría acá y seguro estaría defendiendo los derechos de los trabajadores, don Juan Antonio Nucci. Buenos días. No mucho más que agregar a lo que ha dicho la doctora, simplemente remarcar que bueno, como jueces, nosotros somos jueces de la Constitución, hemos jurado por la Constitución que está hoy vigente y es nuestro deber adecuar nuestras decisiones a las disposiciones de la misma. Y otra cosa que quisiera destacar por referencias que ha habido en las exposiciones anteriores, el Colegio de Magistrados, a quien nosotros representamos hoy aquí y que integramos, en su oportunidad ha emitido una declaración en contra de las declaraciones o las decisiones del Gobierno Nacional respecto a, o criticando, ¿no?, decisiones de los jueces laborales de la Ciudad de Buenos Aires, simplemente por haber omitido una opinión fundada de acuerdo a las leyes vigentes. Nada más. Muchas gracias. Buenos días. Celebro esta convocatoria, pero lamento muchísimas ausencias. En segundo lugar, se ha hablado mucho y bien sobre estas políticas absolutamente nefastas, por lo tanto, no voy a reiterar ninguno de esos. Sí les quiero decir que vengo como parte de la Unión Cívica Radical.
parte de la Unión Cívica Radical a la que sigo entendiendo como la causa de los desposeídos y no de los desposeedores. La Unión Cívica Radical como la causa contra el régimen. Y lamentablemente mi partido hoy es parte del régimen. Vengo con dolor y con vergüenza, porque hoy se leyó acá el artículo 14 bis, que fue en una circunstancia difícil del país, un proyecto de la Unión Cívica Radical. Y hoy se pisotean y se arrasan todas las conquistas sociales. El poder es perverso, y para que se entienda claramente que las políticas que se vienen a impulsar es como obligarle a los enfermos que donen sangre a los sanos. Esto es lo que quieren instrumentar y esto es lo que quieren aplicar en la Argentina. Nada más. Buenos días a todas y a todos. La verdad que lo que me compete en mi trabajo iba a hablar de la reforma laboral, pero bueno, los compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra, la verdad que dijeron todo lo que se podía decir. Y apoyo esto, estando acá obviamente, celebro la invitación de los legisladores a esta audiencia pública, a que nos podamos expresar, a que cada uno con sus diferencias políticas, porque esto no es un tema político, pero hay diferencias políticas, nos podamos expresar y decir lo que sentimos. Hacer nada más 2 o 3 reflexiones que me vienen preocupando y que han pasado en estos últimos días. Nosotros participamos, como decía José, del Foro Económico y Social, en lo cual en la última reunión el gobernador de la provincia, Miguel Lischin, nos supo explicar de este consenso, pacto fiscal, porque todo lo que pudo decir es que hubo presión, que lo firmé porque lo firmaron los demás, porque estaban todas las provincias menos San Luis, y la verdad que eso me preocupa y me duele bastante. Un gobierno que dice ser socialista me parece que tenía que tener otro tipo de opinión y por lo menos ponerse del lado de los más débiles. Por otro lado, me preocupa y mucho ver cómo la derecha, nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo, desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, desde la CGT Regional San Lorenzo, ¿qué es lo que iba a hacer la derecha? Ganando o perdiendo las elecciones del 22 de octubre. Algunos vecinos, algunos compañeros de los gremios dicen, están haciendo esto porque ganaron las elecciones. No, compañeros, la derecha es así, ganando o perdiendo, venía a buscarnos, viene por todo, y aparte lo estamos viendo en cada manifestación social. Cada vez que sale alguien a estar en contra, lo disciplinamos con palos. Lamentablemente los que tenemos algunos años, esto lo hemos vivido en la década del 90, los que somos dirigentes, gracias a Dios hace muchísimos años, nos ha pasado, nos han perseguido, hemos estado presos, y duele mucho que la sociedad o que nosotros, los que tenemos que comunicar al sector que representamos, por ahí no llegamos como corresponde. Porque por ahí una amplia mayoría de trabajadores votaron a este modelo porque se ha implementado en los medios que todos somos delincuentes, que los gremiolistas son todos iguales, que los gobernantes son todos iguales, y la preocupación de quien les habla es esta. Lo que ha pasado hace algunos días con Zanini, que él tiene su defensa, yo no lo voy a venir a defender, pero que lo busquen a la madrugada, como hace mucho tiempo atrás, eso me preocupa. Que salgan a cazar a compañeros a esa hora, porque lo hubiesen podido detener cuando Zanini fue a una comisaría a preguntar si tenía orden de captura y le dijeron no, con vos no pasa nada. A la madrugada lo fueron a buscar con prensa que le paga a la nación para que eso se difunda y tengamos miedo. Nosotros a eso no le tenemos miedo, lo hemos pasado, no nos comimos a nadie, pero creo que esta es la posibilidad para que no solo los trabajadores, como decía José con el movimiento obrero santafesino, que nos ha unido en reuniones, a lo mejor desde el 83 a la fecha no nos habíamos juntado y hoy nos unen un montón de decisiones que tenemos que tener en conjunto para defender un montón de derechos de los trabajadores. Y por otro lado, si alguno de nosotros cree que se va a salvar solo, estamos totalmente equivocados. Acá se salva con la unidad, con el trabajo, y no estoy hablando de unidad política, quien les habla es peronista.
Pero no estoy hablando de peronismo, estoy hablando de unidad y una ciudad que tiene que estar de pie para defender un montón de cosas. Los legisladores que hoy les toca tratar este pacto fiscal tienen que tener en claro, porque el gobernador no dijo el día de la reunión del foro, lo hacemos en defensa de alguien, lo hacemos porque no viene plata. Y la plata está, porque tiene un fallo de la justicia con sentencia firme para cobrar un fallo millonario y hasta el momento no se ha cumplido. Entonces me parece que hay que trabajar para la unidad, no una unidad política, sino una unidad ciudadana donde nos dé la posibilidad de pelear cada uno de los derechos, y le pido, con una mayor humildad a los legisladores, que antes que se trate esto, si pueden hacer otra audiencia, si pueden conversar con los distintos sectores, si podemos saber qué es lo que van a votar, porque lo que nos da miedo es que por ahí que algún legislador dice, nosotros cuando hay decisión política y las decisiones de arriba, esto sale rápido. Esto no tiene que salir rápido. Esto tiene que ser tratado como corresponde y no pueden salir perjudicados los jubilados, los niños, los indigentes y los trabajadores. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras de todos quienes han aportado a esta jornada de exposición y debate sobre reforma laboral, previsional e institucional. Y para dar el cierre, escucharemos las palabras del diputado provincial Leandro Busato. Simplemente el agradecimiento a todas y todos por la participación, a mis compañeros circunstanciales de mesa, en este caso Miguel Solís, a Verónica Venas por acompañarnos, a Carlos del Frade, además de Luis y de Antonio. Y sinceramente el agradecimiento en una jornada que creo que ha sido redundante, pero muy fructífera. Mañana pareciera ser que la suerte está echada, así que lo que nos queda es convocar a gran parte de la ciudadanía argentina a movilizarse, a no bajar las banderas, a ganar la calle, a defender aquellas cosas por las que soñamos, a no resignarnos a vivir en este país como un país para pocos y a tratar de que la política, en este caso que a nosotros nos incumbe, esté a la altura de las circunstancias. A veces, como dice un compañero, si no podemos construir mayoría, si no podemos ganar, por lo menos demos testimonio. Y que el testimonio de vida que damos sea un testimonio valioso para que el día de mañana nuestros hijos y las generaciones que vengan sepan que por lo menos luchamos contra aquellas cosas que nos parecen que están mal y que perjudican absolutamente a todos. Así que por el testimonio de hoy, por el aporte y seguramente por las próximas convocatorias que vamos a realizar antes de abordar el pacto fiscal en la legislatura y algunas otras leyes, en serio, muchísimas gracias y obviamente que estamos y seguimos convocados y defendiendo en la calle lo que estamos hoy defendiendo en la legislatura. En serio, muchas gracias y felicidades para los que nos veamos. Señoras y señores, por habernos acompañado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, les agradece y les da los muy buenos días.